Y bien, hermanos, hoy estamos llegando al final de nuestra serie Viviendo la vida de Jesús. Una serie que ha sido hermosa, donde hemos aprendido grandes enseñanzas sobre nuestro amado Señor y Salvador. En las primeras semanas aprendimos sobre el principio, a ver si lo recuerdan, cuando comenzamos la serie. ¿Sobre qué hablamos? Muy bien, pero díganlo con seguridad. Mi hermana Marián, sobre la compasión. Las primeras semanas nos enfocamos en el principio de la compasión. Y vimos que este principio comprende 3 etapas. Vamos a ver si le recuerdan. ¿Podemos decirlo todos? Ver, compadecerse y actuar. Esos son los 3 principios de la compasión que aprendimos allí, esas 3 etapas. Luego nos enfocamos en el tema de la honestidad en la persona de Jesús. Y a través de este principio de la honestidad hemos aprendido grandes lecciones. Vimos cómo Jesús se relacionaba con las personas, cómo reaccionaba frente a las situaciones, cómo interactuaba con su entorno. Y hoy vamos a hablar de la prudencia para el cierre ya de esta serie. Hoy vamos a hablar de la prudencia y podemos decir, de acuerdo al diccionario, que la prudencia se traduce como cordura, como sensatez, sabiduría. Y se puede decir que una persona prudente se caracteriza por la cautela, es cautelosa, es precavida. Además, las personas prudentes se reconocen porque saben cuándo hablar y cuándo callar. Eso lo aprendimos, ¿verdad, Pastor Irene? Ella nos compartió el mensaje aprender a callar. La persona prudente sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sabe cuándo actuar y cuándo no debe actuar. Cuando alguien no se comporta de una manera cuidadosa, decimos que ¿qué es lo contrario a la prudencia? Imprudente. Decimos que es un imprudente. Y hoy, cada uno de nosotros necesitamos evaluarnos cómo somos en nuestras relaciones interpersonales. ¿Somos prudentes o somos imprudentes? Es una evaluación que necesitamos hacer. Y esto no solo entre nuestros familiares, entre nuestros amigos, entre nuestros hermanos en Cristo, sino también incluso con aquellos que no comparten nuestra fe. La buena noticia es que podemos aprender mucho de la prudencia en la persona de Jesús. Y hoy vamos a considerar 3 aspectos de la prudencia que es necesario poner en práctica en nuestras vidas diarias. El primer aspecto es la prudencia con los de afuera. Y pueden escribirlo allí en su bosquejo. Es la prudencia con los de afuera. Es decir, con aquellos que no comparten nuestra fe en Jesucristo. Vamos a ver una historia en la vida del Señor Jesucristo que nos puede ayudar a entender
y aplicar la prudencia en esta esfera. Se encuentra en Mateo capítulo 21, versículos 23 al 27. Pueden buscar en sus Biblias, los que tienen sus Biblias, busquen este pasaje, que es el primero de los pasajes que vamos a revisar, a estudiar. Y en este pasaje encontramos al Señor Jesús enseñando en el templo. Y es interesante porque los evangelistas, en los evangelios, cuando nos hablan de Jesús, siempre Jesús está enseñando. Y no solamente él enseñaba, sino que lo hacía con autoridad. Aquí en este pasaje, en el versículo 23, dice así: cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Y aquí podemos observar que hay un grupo de hombres conformado por los principales sacerdotes y ancianos del pueblo que interrumpen a Jesús. Este grupo, es importante que sepamos de quiénes se trataba. Este grupo era la expresión máxima, digamos así, de la fe judía. Era el escalón más alto en el sistema religioso. Ellos eran los miembros del Sanedrín. El Sanedrín era la máxima corte en los asuntos religiosos en Israel. Ellos decidían sobre cualquier disputa, sobre cualquier conflicto o desacuerdo religioso. En los evangelios podemos ver que desde este grupo religioso, de estos principales sacerdotes que conformaban el Sanedrín, se lanzaban todos los complots contra Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús les era incómodo. Jesús les era incómodo. Sus enseñanzas, sus actos, su manera de vivir ponía en juego todo el sistema religioso que ellos tenían y que habían montado. Es interesante aquí, hermanos amados, que podamos observar que cuando tú y yo vivimos la vida cristiana de una manera íntegra en cada área de nuestras vidas, bien sea en el hogar, en lo profesional, en el trabajo, en las universidades, muchas veces vamos a estar desafiando el sistema que impera actualmente. ¿Y sabes qué? Vamos a ser incómodos, como Jesús lo fue. Estoy hablando de una vida de integridad, no de perfección, porque no somos perfectos, ¿verdad? Ni lo seremos hasta que estemos en la presencia del Señor. Una vida que busca cada día vivir como Jesús, caminar como Jesús, actuar como Jesús, pensar como Jesús. Y esto, si vivimos de esa manera,
va a ser incómodo, va a traer incomodidad frente a una sociedad que le ha dado las espaldas a Dios, frente a una sociedad que vive apartada de Dios. Y la clave de tema es que podamos entender que estamos llamados a ser siempre prudentes. Volviendo al relato, vemos que la pregunta que este grupo le hace a Jesús y por la cual le interrumpe en las enseñanzas que él estaba impartiendo al pueblo en ese momento, tiene que ver con la misma esencia de quién era Jesús. Porque Jesús era Dios. Es verdad que él era hombre. Y él está aquí en su condición de hombre. Pero él era Dios. Ellos le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? En otras palabras, ellos le están diciendo, ¿quién eres tú, Jesús? Y vemos en ellos un intento desesperado de atacar al Señor. Ellos querían juzgarlo. Ellos querían acusarlo de alguna blasfemia. Y dependiendo como Jesús contestara, ellos podían llevarlo de inmediato a un juicio religioso. Y Jesús sabía esto. ¿Y por qué lo sabía? Porque él conocía las intenciones de ellos. Recordemos que él era Dios. Hay un pasaje en relación a otro episodio donde podemos ver cómo Jesús conoce perfectamente las intenciones del corazón humano. En Juan capítulo 2, en el Evangelio de Juan capítulo 2, en los versículos 23 al 25, fíjense cómo dice, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía. ¿Por qué? Porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él, podemos decirlo juntos, conocía el interior del ser humano. Hermano Jesús, que conoce el corazón del ser humano, conoce nuestros corazones, las intenciones de nuestros corazones, conoce las motivaciones ocultas que pueda existir allí en nuestros corazones. Él se muestra prudente en sus relaciones. Cuanto más nosotros estamos llamados a ser prudentes. Porque nosotros no conocemos el interior de las personas, ¿verdad? No podemos conocerlo. Ahora, ¿dónde está la prudencia de Jesús? En los versículos 24 y 25, leamos. Dice, Jesús les respondió ante aquella pregunta. La pregunta era, ¿con qué autoridad estás hablando? ¿Quién eres tú para que hables de esa manera? Pero Jesús les respondió, yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago esto.
el bautismo de Jesús, de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Frente a esta pregunta, el Señor, fíjense, les responde con otra pregunta. Él podía haberles dicho, yo soy el que soy, yo soy Dios. No, Él les respondió con otra pregunta. Porque muchas veces el Señor respondía con preguntas. De alguna manera Jesús está evadiendo aquí una respuesta. Y veamos lo que pasa. Sigamos leyendo. Versículo 25, la última parte, y el 26. Dice que ellos discutían entre sí y decían, si decimos que era del cielo, Él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si era del cielo. Y si decimos que era de los hombres, tenemos miedo de la gente, porque todos consideran que Juan era un profeta. El diálogo revela que este grupo realmente no estaba interesado en una respuesta por parte de Jesús en relación a su autoridad. Ellos lo que querían era atraparlo en su respuesta y poder acusarlo. Lo interesante en Jesús es que Él era lo suficientemente prudente para no permitir que este grupo religioso marcara su agenda. Él no se siente obligado a responder sus preguntas. Jesús muestra prudencia en su respuesta, porque Él sabía que no era el momento para una confrontación. Jesús tenía la respuesta, porque Él la tenía. No era necesario darla en ese momento. No era el momento. Y por eso Jesús les lanza una pregunta a ellos que los deja en una situación difícil. Por lo tanto, dice el versículo 27, respondieron a Jesús, no lo sabemos. No lo sabemos. Y entonces el Señor dice, y Él también les dijo, pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Qué sabiduría, ¿verdad? Tanto que tenemos que aprender nosotros. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser prudentes en nuestras relaciones, con nuestro entorno, de la misma manera que Jesús, especialmente con aquellos que no comparten nuestra fe. Pero la realidad, lo que vemos, lo que tenemos que reconocer, es que muchas veces somos imprudentes. Nos gusta hablar de más. A veces nos creemos que somos los defensores de Jesús. Y no solamente de Jesús, somos los defensores de la fe. Estamos listos a responder de inmediato, con vehemencia,
frente a cualquier persona que diga algo que no encaje con lo que nosotros creemos o que nos cuestione. ¿Y qué pasa? Caemos en discusiones necias. Y cuando nos comportamos así, nos convertimos en personas imprudentes. Y es posible que podamos ganar una discusión. Es posible. Pero perdemos una relación importante con esas personas que aún no conocen a Jesús. Hermanos, cuando nos relacionamos con aquellos que no comparten nuestra fe, debemos ser prudentes con lo que decimos, en cómo reaccionamos. Porque muchas veces, ¿sabes qué? Lo que están haciendo es provocarnos. Como lo están haciendo estos hombres con Jesús. Por eso es tan importante y necesario que le pidamos al Señor que nos dé sabiduría para saber qué decir y cuándo decirlo. ¿Cuántas veces estamos compartiendo el Evangelio y caemos en temas de discusión que no debemos? Porque ¿a qué nos manda el Señor en su palabra? A que prediquemos a Cristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que debe mover nuestros corazones cuando compartimos el mensaje del Evangelio? Que las personas reconozcan a Cristo, ¿sí o no? Ese debe ser nuestro objetivo. No caer en discusiones inútiles o en tratar de convencer a otros. Es predicar el Evangelio, sembrar la palabra. Hablarles de Jesús. Si la persona quiere oír, lo recibe, gloria al Señor. Si no, tú sigues orando por esa persona y se la encomiendas al Señor. La prudencia de Jesús tiene que ver con saber cómo actuar frente a cada circunstancia, cómo evaluar los sucesos que están pasando y finalmente saber qué decisión tomar. Y todo esto para el beneficio de lo que es mejor para el avance del reino de Dios y lo que es mejor para la gloria de Dios. En Mateo capítulo 10, Jesús les da instrucciones a sus discípulos de cómo ellos debían enfrentar la misión de llevar el anuncio del reino de los cielos. Y en el versículo 16, Mateo 10, versículo 16, Él les dice: tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. Así que sean, ¿qué? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y sabes, hermanos, esta es la combinación perfecta. Cuando nos estamos relacionando con los que no conocen a Cristo. Por una parte, como les dice el Señor, la astucia y cuidado para que podamos cumplir los planes de Dios. Pero al mismo tiempo,
la sencillez, la humildad, la prudencia en nuestras relaciones con aquellas personas que están lejos de Dios. Amén. El segundo aspecto tiene que ver con la prudencia con los de adentro. Tiene que ver con nuestras relaciones entre nosotros como familia de Dios, entre hermanos. Y para entender, vamos a ver otra historia. Y en esta ocasión es una parábola que el Señor compartió con sus discípulos. Es muy ilustrativa. Es la parábola del trigo y la cizaña. Y se encuentra en Mateo capítulo 13, en los versículos 24 al 30. Y yo se los voy a leer, vamos a leerlo, no es tan larga. Mateo 13, versículos 24, al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y más adelante, el Señor les explica quiénes son los personajes de esta historia. En los versículos 37 y 39 dice: y él les dijo: el que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre. El campo es ¿quién? El mundo. La buena semilla son ¿quiénes? Los hijos del reino. Y la cizaña, los hijos del maligno. Podemos ir entendiendo, ¿verdad? El enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Ahora, ¿dónde está la prudencia aquí en este pasaje? Notemos que en la parábola, en el versículo 27, el Señor menciona allí a los siervos. Él dice, allí en el 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia. Y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Y aunque Jesús aquí en la explicación no especifica quiénes eran los siervos, parece referirse realmente a nosotros. Los siervos somos los creyentes, los hijos de Dios. Y estos siervos le preguntan al dueño de la tierra con respecto a la cizaña: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Es decir, Señor, ¿quieres que te ayudemos? ¿Quieres una manito? Es decir,
estos hombres han escuchado que junto con la semilla ha dado fruto una hierba mala, una hierba peligrosa, que es dañina para la buena semilla que tiene que florecer, que tiene que dar fruto. Y estos siervos se ofrecen como voluntarios para arrancarla. Ahora, ¿ellos tienen buenas o malas intenciones? Buenas, sus intenciones son buenas, no son malas, pero hay un problema. Son imprudentes. Son imprudentes, impulsivos. Pero hay un problema aquí, porque aun cuando ellos tienen buena intención, lo que quieren hacer es peligroso. Es peligroso y es dañino. El dueño de la tierra, que representa a Jesús, les dice en los versículos 29 y 30, no. Cuando ellos le preguntan, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Jesús les dice, no, dice allí en la parábola, no. No, porque al arrancar la cizaña, ¿qué iba a pasar? Podían arrancar también el trigo. Dejen, les dice allí el dueño de la tierra, que crezcan lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la cosecha. Hermanos, querer arrancar la cizaña es imprudente. ¿Por qué? Porque al hacerlo se puede dañar el trigo. ¿Y saben por qué? Porque solamente Dios conoce la condición del corazón. Solamente Dios sabe quién es creyente y quién no lo es. Y cuántas veces nosotros cometemos la imprudencia de juzgar, ¿verdad? Y de decir es que esa persona se comporta así, pues yo dudo que sea creyente. Esa persona no es creyente, no es cristiano. Solo Dios sabe, mis hermanos amados, quién es sincero en su servicio. Solamente Dios sabe quién le sirve buscando un beneficio personal. Y nosotros tenemos que ser prudentes con nuestras palabras. Y no quiero que me malinterpreten, porque no estoy diciendo que no hay que enseñar, que no hay que exhortar contra el pecado. O cuando alguna persona o vemos a alguien que está comportándose de una manera incorrecta. Claro que sí. Podemos dirigirnos y como dice el apóstol Pablo, hablarle en amor, exhortarle en amor, ¿verdad? Para tratar de corregir esa conducta errada. Pero necesitamos, hermanos, tenemos que ver con cuidado para no dañar a los creyentes por el excesivo de querer ver la obra de Dios libre de cizaña. Porque el mismo Señor, a través de esta parábola, nos está diciendo que entre su pueblo está el trigo y está la cizaña. ¿Vamos a entenderlo? Pero nosotros no somos los llamados a juzgar quién es trigo y quién es cizaña. Y allí es donde está la prudencia.
El principio aquí es la prudencia aplicada en nuestras relaciones interpersonales. Siempre nos debe llevar la prudencia a detenernos y a pensar en las consecuencias que pueden tener nuestras acciones y que pueden tener nuestras palabras en la vida de los demás. Hermanos, antes de hablar, antes de señalar, antes de condenar, antes de querer arrancar, piensa un instante en las consecuencias que eso puede traer en la vida de las personas. Vivimos tiempos muy difíciles. Tiempos donde es tan fácil destruir y atacar, pero es tan difícil edificar y construir. Proverbios 16, versículo 23, nos dice: el sabio de corazón habla con prudencia y a sus labios añade sabiduría. Tenemos que reconocer cuánta prudencia, hermanos amados, nos falta en nuestras relaciones como hermanos, en todos los ámbitos, en todos los sitios donde nos estamos relacionando, en todas las áreas, cuando hablamos, cuando servimos al Señor. Incluso cuando nos relacionamos en las redes sociales. Es importante recordar, hermanos, aquí algo. Y es que el chismoso jamás es prudente. Y yo siempre digo que Facebook es el chismoso. Porque él es el que nos recuerda. Bueno, a mí me recuerda los cumpleaños. Pero es importante. Porque el chismoso jamás es prudente. No es capaz de refrenar sus labios. El salmista dice: refrena tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. No mide las consecuencias de sus palabras en la vida de los demás. Porque es un imprudente. Hay que reconocer que muchas veces hablamos y después pensamos. Y es más, muchas veces ni siquiera pensamos. Solamente hablamos. Solamente hablamos. Hermanos, necesitamos relacionarnos con prudencia entre nosotros. Y que el amor de Dios, o sea, el amor ágape, sea lo que nos motive en nuestras relaciones interpersonales. Y ante este doble escenario que hemos visto de la prudencia, con los de afuera y con los de adentro, la pregunta básica, digamos así, o práctica, es: ¿cómo desarrollo esta cualidad? ¿Cómo yo puedo desarrollar el ser una persona prudente? ¿Cómo puedo desarrollar la prudencia en mi vida? Por eso el tercer punto es la fuente de la prudencia. Y lo pueden escribir allí. La fuente de la prudencia. Si me doy cuenta que he sido imprudente en mis relaciones interpersonales, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo revertir esta situación? El libro de Proverbios nos explica con claridad lo que tenemos que hacer. Cómo vivir. Nos explica cómo desarrollar la prudencia
y la sabiduría en nuestras vidas. Y allí en Proverbios capítulo 2 del 1 al 6 está bien clarito. Y vamos a leerlo. Dice allí el sabio Salomón: hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas, ¿qué cosa? Mis mandamientos. Si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia, si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia, si la buscas como a la plata y la rebuscas como a un tesoro, entonces sabrás, ¿qué cosa? Lo que es temer al Señor. Y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría. De sus labios brotan conocimiento e inteligencia. Y aquí en este pasaje encontramos a un padre hablándole a su hijo. Y es la figura perfecta de cómo nuestro Padre Celestial nos ha dado su palabra, la cual nosotros, tú y yo, tenemos que recibir, hermano, no solo de una manera pasiva, como estamos, vamos a decir hoy. Ustedes están sentaditos, cómodamente, oyendo, ¿verdad? Es bueno, es necesario. Pero el pasaje nos dice que nosotros tenemos que guardarla. ¿En dónde? En nuestra mente. Tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Y esta acción de guardar tiene que ver con llenar, tiene que ver con influenciar nuestra mente con la palabra de Dios. Y estoy hablando aquí de una actitud activa. No es que tú oigas, ay, qué bonito, mire de qué hablaron hoy, algún hermano que no haya venido, bien, de la prudencia, chévere el mensaje, muy bueno. Y ya, y se te olvidó. Y si eres imprudente, sigue siendo imprudente. Ahora, si tú oyes la palabra con una actitud activa, dispuesta, de búsqueda de prudencia, de búsqueda de sabiduría en la palabra de Dios. Eso es lo que significa una actitud activa. Buscar la prudencia y aplicarla, ponerla en práctica. Por eso yo siempre digo en mi oración: Señor, abre nuestros oídos para oír tu palabra. Toca nuestro corazón para recibirla. Y nuestra voluntad, ¿para qué? Para obedecerla. Esa es una actitud activa. Si no, la palabra entró por aquí y salió por aquí. Hermanos amados, solamente cuando llenamos nuestra vida de la palabra de Dios es que comienza en ti y en mí una transformación. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:2, en un pasaje ampliamente conocido por la mayoría de nosotros, él dice allí, y se los traje en la Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Transfórmese, dice en otra versión, Reina Valera contemporánea: transfórmense por medio de la renovación de su mente. Y entonces aprenderán a conocer
la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y hermanos, esta renovación solo es posible cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Esos pensamientos, esas maneras imprudentes de actuar, de hablar, van a ser desplazadas. Vamos a dejar de vivir como vive el mundo y vamos a comenzar a vivir la vida de Jesús, que ha sido a través de 12 semanas el tema de nuestra serie. Vamos a comenzar a vivir la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque somos transformados por la palabra, somos renovados por la palabra de Dios. Y aquí podemos preguntarnos, ¿cómo podemos llenarnos? ¿Cómo podemos llenar nuestra mente de la palabra de Dios? Yo sé que la mayoría lo sabemos, pero es bueno volver a mencionarlo. Hay pasos prácticos, mis amados hermanos, que podemos hacer para llenar nuestra mente. Separar un tiempo con Dios, diariamente. Un tiempo devocional. Yo sé que tal vez todos lo saben, pero tú mismo puedes responderte. ¿Lo estás haciendo? ¿Tienes ese tiempo con el Señor a solas? Donde hables con Él. Él dice, tocad y se os abrirá. Porque Él está esperándonos. Para que hablemos con Él, para que nos comuniquemos con Él. Un tiempo donde vamos a leer su palabra, donde vamos a meditar en ella, donde vamos a reflexionarla. Otra manera de llenar nuestra mente es memorizando pasajes de las Escrituras. ¿Lo estás haciendo? Memorizar pasajes de las Escrituras. Tal vez alguno me dirá, ay, es que ya mis neuronas ya no me dan. Es verdad. Cuando yo estaba niña, yo me aprendía esos versículos de memoria. Yo a veces los cito porque, ¿sabes de cuándo los recuerdo? De mi niñez, de mi juventud. ¿Qué hago ahora? Agarro una tarjetica y los escribo. Y lo leo, y lo leo, y lo leo, hasta que por lo menos por paráfrasis yo lo pueda expresar. Memorizar, hermanos, la palabra de Dios nos ayuda de una manera impresionante. Estudiar la palabra, no conformarme solamente con leer, estudiarla. Asistir a la academia bíblica, porque allí estudiamos la palabra, nos relacionamos con nuestros hermanos en un grupo que es un grupo pequeño. Asistir a la academia bíblica y ejercitarnos, como ya dije, en la oración. Esas son formas prácticas para que nosotros podamos llenar, renovar nuestras mentes y podamos ser transformados a la imagen de ¿quién? De Cristo. Y termino con Santiago, capítulo 1, versículo 5. Allí el apóstol Santiago escribe, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídasela a Dios y Él se la dará. Porque Dios se la da a todos pichirre. ¿Cómo? Dancia. Y te regaña porque se la estás pidiendo. ¿Ah? No, como dice, sin hacer ningún reproche,
Hermanos, esto es un tesoro que tenemos aquí. Esto es hermoso. Cuando tú sientas que te falta la sabiduría, que te falta la prudencia, pídele, Señor, ayúdame. ¿Sabes? Yo se la pido todos los días. Este versículo forma parte de mi oración. Y yo digo, ay, será una rutina. No, porque la necesitamos, mis hermanos amados, diariamente en todas nuestras relaciones. Con los de afuera, con los de adentro. Requerimos de sabiduría, hermanos queridos, para ser prudentes. Dios la da en abundancia. Y lo mejor de todo es que nos las da sin reproche. Él no se molesta. Él se agrada. Qué bueno que mi hijo me está pidiendo sabiduría. Yo se la voy a dar. Solamente tenemos que pedírsela a Dios. Amén. Hermanos, nuestro propósito, nuestra meta a través de esta serie que estamos terminando el día de hoy, viviendo como es que podamos aplicar cada uno de estos principios que hemos aprendido en nuestras vidas y que realmente, hermanos amados, nuestras vidas reflejen la imagen de Cristo. Amén. Inclinen sus rostros.